¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de fracciones y ahora hablaremos de cómo representar una fracción de forma gráfica. En este caso vamos a hacer el ejemplo. Por ahora vamos a hablar de esta fracción o de cualquier fracción. Vamos a hablar de la fracción 2/3 y lo primero que siempre tenemos que mirar en una fracción es el denominador. En este caso el número 3. Ese número 3, ¿qué indica? Lo que indica es el número de partes iguales en que se divide la unidad o el conjunto. ¿Qué quiere decir? Que cualquier unidad que tengamos o cualquier conjunto que tengamos, en este caso para graficar esta fracción deberíamos dividirla en 3 partes iguales. Esta palabra la escribí con otro color y más grande porque tenemos que tener muy claro que las partes en las que se divide la unidad o el conjunto tienen que ser iguales, porque obviamente supongamos que a mí me dicen deme medio pan. Si yo tengo el pan y lo divido en 2 partes y le doy esta parte a la otra persona, obviamente todos lo sabemos que esto no sería la mitad del pan a pesar de que lo dividí en 2 partes. ¿Por qué no es la mitad? Porque las partes no son iguales. Para darle medio pan, pues tendría que coger el pan, dividirlo en 2 partes iguales y ahora sí, esto sería medio. Ahora, el numerador. ¿Qué quiere decir el numerador? El numerador lo que quiere decir es el número de partes seleccionadas o el número de partes que se toman. Entonces, entre esas 3 partes en las que dividimos la unidad, tenemos que seleccionar 2. Ya lo vamos a ver, pues obviamente haciendo el ejemplo y graficando. Ya la vamos a graficar en un momento. Pero de lo que tenemos que hablar es de los tipos de fracciones, que son fracciones propias, fracciones impropias y fracciones unitarias. La diferencia entre estas fracciones es que las fracciones propias representan menos de una unidad. Ya lo vamos a ver un poquito más claro, mientras que las fracciones propias representan más de una unidad y las fracciones unitarias son iguales a la unidad. Pero pues simplemente de tener claro esto, las fracciones propias representan menos de una unidad. Todas esas fracciones, el numerador es menor que el denominador, o sea, por ejemplo, 1/2 o 2/5 o 3/7 o 7/10. Siempre en estas fracciones el número de arriba, o sea, el numerador es más pequeño o menor que el número de abajo y estas fracciones representan menos de una unidad. Las fracciones impropias más de una unidad, por ejemplo, 3/2, 5/3, 8/2, 5/4. Todas estas fracciones son impropias. ¿Por qué? Porque representan más de una unidad y se reconocen porque el numerador es mayor que el denominador. En este caso lo mismo aquí, el 5 es mayor que el 3, el 8 es mayor que el 2 y el 5 es mayor que el 4. Y por último las fracciones unitarias, que son las que son iguales a la unidad. En estas fracciones los dos números, el numerador y el denominador, son iguales. Por ejemplo, 2/2, 5/5, 7/7 y así todos. Estas fracciones son igualitas a la unidad. ¿Por qué? Porque 2/2 es una unidad o 5/5 es una unidad o 7/7 es una unidad. Ahora sí vamos a empezar a graficar fracciones. Bueno, entonces aquí mi unidad va a ser este rectángulo. Esa va a ser la unidad y voy a empezar a graficar fracciones. Primero siempre tenemos que tener en cuenta el número de abajo es el número de partes en que se divide la unidad. Como ustedes se dan cuenta, aquí está el número 1, quiere decir que esa unidad está dividida en una parte, o sea, no está dividida. Si yo coloco en el denominador el número 2, miren que automáticamente la unidad se divide en 2 partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que esto es 1/2 y que esto es otro medio, ¿sí? Entonces, si yo selecciono una de esas 2 partes, ¿qué quedó? Quedó el número 1/2. Y si selecciono la otra, ¿qué número tengo? 2 mitades. ¿Sí? Si yo quisiera seleccionar 3 mitades, ya no se puede. ¿Por qué? Porque aquí en una sola unidad solo puedo seleccionar 2 mitades. ¿Qué pasa si yo quiero dibujar el número 3/2? Ya no me sirve dibujar solamente una unidad. Ya tengo que dibujar otra unidad. Entonces para eso dibujo otra unidad. Ya tengo 2 unidades. Aquí están seleccionados 2 mitades. Y simplemente selecciono otra mitad, ¿sí? Ahí tengo 3 mitades. Pero para 3 mitades o 3/2, ¿qué tuve que hacer? Dibujar 2 unidades. Como lo hablábamos anteriormente, este número es una fracción impropia, ¿sí? ¿Qué quiere decir fracción impropia? Que el número de arriba es más grande que el de abajo, o sea, el numerador es más grande que el denominador. Y por eso necesito más de una unidad para poderlo graficar. Ya no me bastó con una unidad, sino tienen que ser 2.
Ahora, si quiero graficar, como ustedes se dan cuenta, lo clave es el número de abajo, o sea, el denominador. Y todas estas cositas que hay aquí, como se dan cuenta, son medios. Miren, yo puedo sacar y son medios, ¿sí? Cualquiera de estas que saque es un medio, 2 medios, otro medio para 3 medios, otro medio para 4 medios. ¿Por qué son medios? Porque la unidad está dividida en 2. Si divido la unidad en 3, aquí ustedes verán que me aparece que cada una de estas ya sería un tercio y esta unidad voy a quitar aquí y la unidad ya estaría dividida en 3. Entonces, si coloco el número 3 abajo, la unidad tengo que dividirla en 3 partes iguales y cada rectangulito de estos serían un tercio. Entonces, si quiero graficar el número un tercio, cojo la unidad, la divido en 3 partes iguales y selecciono una. Ahí está el número un tercio. Obviamente yo puedo seleccionar esta unidad o esta de aquí y sigue siendo un tercio, o la de aquí y sigue siendo un tercio. ¿Por qué? Porque seleccioné un solo tercio. Si selecciono otro, pues ya serían 2 tercios, y si selecciono otra serían 3 tercios. Como lo vimos anteriormente, el número 3 tercios es un número unitario. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, seleccioné la unidad completa, o sea, 3 tercios es lo mismo que una unidad completa. Y como lo veíamos anteriormente, si yo quiero graficar 4 tercios, ya no se puede aquí, porque yo no puedo decir, ay, seleccioné 3 tercios y coloco otro. No se puede. ¿Por qué? Porque ya están seleccionados. Entonces, para dibujar 4 tercios, ya no puedo dividir más esta unidad. Tengo que coger otra unidad y de esa unidad selecciono otro. Entonces, con este serían 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios. Y si yo quiero 7 tercios, ¿qué tengo que hacer? Otra unidad y 7 tercios, 8 tercios y 9 tercios. Como ustedes se dan cuenta, estas unidades tienen que ser iguales, ¿sí? Si yo grafico 10 unidades, las 10 unidades tienen que ser iguales de grandes y todas tienen que estar divididas en el número de partes que diga el denominador. Miren que la primera unidad está dividida en 3, la otra también y la otra también. ¿Para qué? Para poder colocar un tercio aquí o aquí o aquí. Si quito una, ¿serían cuántos? 8 tercios, 7 tercios y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ustedes generalmente, pues obviamente van a hacer los gráficos en el cuaderno, ¿sí? Entonces, cogen la unidad, esta unidad, por ejemplo, si les dicen grafiquen número 5 cuartos, ¿qué tienen que hacer? 5 cuartos. Primero, dividen la unidad en 4 partes iguales, 2, 3 y 4, porque ahí son cuartos. ¿Y cuántas seleccionan? 5, pero un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Acuérdense que como ya seleccionaron todos los 4 cuartos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Otro dibujo de otra unidad igual, dividida también en cuartos. ¿Para qué? Para poder seguir colocando cuartos. Entonces iban 4 cuartos y coloco 5 cuartos. Y por último voy a graficar estas dos fracciones aquí en el tablero para que vean cómo se haría en el cuaderno. Primero voy a graficar la fracción 3 cuartos. Para eso pues primero tengo que dibujar una unidad. Entonces lo que les quiero explicar primero es que la unidad no importa qué tan grande sea. O sea, aquí voy a graficar 3 cuartos, pero aquí en esta unidad también se puede graficar 3 cuartos. Y aquí en esta unidad también voy a graficar 3 cuartos. Lo importante es que lo que quiero con esto es que veamos que no es obligatorio hacer una unidad de un tamaño específico. Yo puedo dibujar la unidad como quiera. Lo importante es tener en cuenta lo de los números de acá. Primero tenemos que la unidad dividirla en 4 partes y que esas 4 partes sean iguales. Entonces voy a dividir estas 3 unidades en 4 partes iguales. Aquí ya lo tenemos, entonces esta la dividí, bueno, ya ven cómo dividí cada una. Lo importante es que las 4 partes en que se divide son iguales. Aquí 1, 2, 3 y 4 partes. 1, 2, 3 y 4 partes. 1, 2, 3 y 4 partes. Entonces cada parte que yo seleccione va a ser un cuarto. Entonces aquí, si yo hubiera escogido este dibujo, entonces selecciono una. Como lo vimos anteriormente, esto sería un cuarto, pero tengo que seleccionar 3 cuartos. Entonces selecciono otra parte, van 2 cuartos y aquí van 3 cuartos. Entonces aquí está graficada la fracción 3
cuartos. Y lo mismo sucede con las otras dos unidades. Ya saben que no importa cuál de las partes seleccione, igual como cada una es un cuarto, entonces aquí voy a seleccionar un cuarto, 2 cuartos y 3 cuartos. Entonces aquí también esa es otra forma de graficar la fracción 3 cuartos. Y aquí también voy a seleccionar 3 de esos cuartos, entonces un cuarto, 2 cuartos y 3 cuartos. Aquí está la fracción 3 cuartos. Entonces no importa lo grande que sea la unidad, lo importante es que la dividamos en 4 y tomemos 3, la dividimos en 4, tomamos 3 y aquí lo mismo. Y ahora voy a graficar por último la fracción 7 tercios. La idea es que como uno puede dibujar la unidad que quiera, pues la idea es que dibujemos unidades que se puedan dividir en 3 partes. Yo generalmente hago de 3 cuadritos, no importa lo alto. Y ya pues sé que puedo dividir en 3 partes iguales, entonces en este caso voy a dibujar las siguientes unidades. Entonces aquí les voy a hacer 2 ejemplos de cómo graficar la fracción 7 tercios. Lo primero es que aquí o aquí, en cualquiera de las dos unidades, aquí pues voy a graficar 7 tercios aparte, un ejemplo, y aquí 7 tercios, otro ejemplo, ¿no? No es que tengamos que dibujar una unidad así y la otra así, sino que aquí podemos dibujar 7 tercios con esta unidad así de grande, o aquí también lo podemos graficar. Entonces, primero, dividir la unidad en 3 partes iguales, ya están divididas en 3 partes iguales, y ahora tenemos que seleccionar 7, entonces aquí, por ejemplo, seleccionamos un tercio, ¿sí? Porque está dividida en 3 partes iguales, eso es un tercio. Y si seleccionamos otro serían 2 tercios y 3 tercios. Como lo veíamos anteriormente, entonces 3 tercios, pero tengo que seleccionar 7. ¿Cómo hacemos para seleccionar los otros? Lo que tendremos que hacer ahora es dibujar otra unidad exactamente igual a esta. Y como seguimos graficando tercios, entonces tiene que esa otra unidad igual estar dividida en 3 partes iguales. Entonces hasta aquí vamos 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios. Y para dibujar el otro, porque me falta un tercio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tercios, me falta solamente un tercio, pero para el otro tercio tengo que dibujar otra unidad completa y dividirla también en 3 partes. Entonces llevábamos 6 tercios y seleccionamos el último tercio y aquí ya está graficada la fracción 7 tercios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tercios. Lo mismo tenemos que hacer aquí, pero como ya veo que no me van a alcanzar los tercios, pues ya sabemos que tengo que dibujar varias unidades iguales, entonces voy a dibujar otras. Entonces aquí tengo 3 unidades, 1, 2 y 3, y todos estos son tercios, un tercio cada una de estas, entonces voy a seleccionar 7 tercios. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios y 7 tercios. El otro puede ser cualquiera de los 3. Aquí también está graficada la fracción 7 tercios. Entonces les hice 2 ejemplos. Como se dan cuenta, para cualquiera de los 2 ejemplos tuve que dibujar 3 unidades. Aquí hay 1 unidad, 2 unidades y 3 unidades. Y aquí también 3 unidades. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de fracciones disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo en la parte superior.